fuerte. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 15, hermanos, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Oiga bien, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. En esta tarde yo te agradezco el privilegio, la bendición de estar en tu casa de oración. Para mí es un privilegio predicar tu palabra, Señor. Para mí, Señor, es algo grandioso, Señor, estar delante de este pueblo que lleva tu nombre, Jesús, y poner en los corazones de ellos lo que tú has puesto en mi vida, en mi mente y en mi corazón para este domingo. Te ruego, Señor, que pongas pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, fuerza, Señor, en mi cuerpo, Padre, para poder transmitir lo que tú has dicho para este día. Háblanos, Rey de la Gloria, porque lo único que yo soy es un vocero tuyo, Señor. Habla nuestra vida y que salgamos edificados en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Tenga la bondad de sentarse en esta tarde. El dolor de una promesa es el tema que yo quiero compartir, hermanos, en esta tarde. El dolor de una promesa. Hemos aprendido, hermanos, a lo largo de la vida cristiana, que el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, nos habla de una manera poética acerca del origen de todas las cosas. Nos damos cuenta en el libro de Génesis cómo Dios creó todas las cosas, y de una manera poética el escritor nos cuenta, hermanos, qué fue lo que sucedió. El hombre, la mujer, el mal, el mandato, la desobediencia, el homicidio y el juicio, todo de primera mano en el libro de Génesis. Sabemos perfectamente que el mal, hermanos, en la Biblia ha sido representado muchas veces por una serpiente. Por eso dice en Apocalipsis que Satanás es la serpiente antigua. Por eso Génesis dice, hermanos, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Es decir, hermanos, que la serpiente viene a ser una tipología de maldad, en aquellos tiempos. Por eso usted se da cuenta que la serpiente era vista hasta cierto punto como una divinidad. En Egipto la serpiente era adorada. En Egipto y en otras culturas la serpiente venía a ser parte de sus divinidades. Pero Génesis enmarca la serpiente como un acto de maldad. En Génesis encontramos a la serpiente como encarnado el mal en ella. Y dice la Biblia, hermanos, que la serpiente engañó a Eva y Eva convenció a Adán de desobedecer a Dios. Nunca pierda de vista que Génesis nos habla de una manera poética lo que sucedió en aquel tiempo. La serpiente engaña a Eva y Eva engaña o convence a su esposo Adán de desobedecer a Dios. Y la Biblia nos dice, y usted lo sabe perfectamente, que Dios reprendió dicho acto. Dios reprendió la desobediencia de la primera pareja. Pero hermanos, déjeme decirle, ellos habían pecado, ellos habían caído de la gracia, ellos estaban lejos de la voluntad de Dios. Pero aún así, en medio de todo eso, Dios estaba trayendo una promesa de redención al ser humano. Y eso a mí me dice, hermano, que no importa qué tan lejos o qué pecado alguien ha cometido, si nos acercamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y hacer de nosotros una nueva promesa conforme a su voluntad y propósito. Yo tengo un Dios de promesas, yo tengo un Dios que tiene control de nuestra vida. Y hermanos, en Génesis 3, verso 15, dice la Biblia, y lo leímos: pondré enemistad. Y esto fue lo que sucedió, hermano. Dios desciende y le dice a Adán: ¿qué hiciste? Adán dice: la mujer que me vistes. Eva dice: Señor, la serpiente. Y viene el Señor y le da una promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre la simiente de ella y la simiente tuya. Y dice la Biblia, esta te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a herir el calcañar. Es decir, hermano, el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué, serpiente? Tú hiciste caer de la gracia a la raza humana. Tú hiciste que ellos pecaran deliberadamente. Tú los convenciste a ellos que lo que yo les había dicho no era tan bueno como lo que tú le estabas diciendo. Pero déjame decirte, serpiente, que llegará un día que la raza humana va a dar a luz a alguien y este simiente te va a pisotear la cabeza, pero tú también vas a herir el calcañar de él. Es decir, hermano, en Génesis 3:15 encontramos la primera profecía del nacimiento del Mesías. Encontramos la profecía del Dios manifestado en carne, que vendría a este mundo a pisotearle la cabeza a la serpiente. En pocas palabras, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él estaba pisoteando la cabeza de la serpiente. Pero note bien esta tarde, Jesucristo venció en la cruz del Calvario, pero también fue herido. También Jesús fue herido, porque la profecía fue: la simiente, hablando de Jesús, va a pisotear la cabeza de la simiente de la serpiente, pero esta serpiente va a herir, dice la Biblia, va a morder, va a picar, va a dañar a la simiente de la mujer. Por eso, hermanos, nos damos cuenta que a pesar que Jesucristo tuvo victoria, él también fue herido. Y hermanos, es ahí donde no nos gusta mucho a nosotros. Queremos victoria, pero sin heridas. Queremos victoria, pero sin pasar procesos. Queremos pisotearle la cabeza a los problemas, pero no queremos que los problemas nos dañen y nos perjudiquen. Pero hermanos, el Señor dijo, habrá victoria, pero es posible que en medio del proceso vamos a salir heridos. Y déjeme decirle, hermano, Dios ha prometido victoria a esta iglesia. Dios ha prometido victoria a cada uno de nosotros. Pero permítame recalcarle, aunque Dios ha prometido victoria, muchas veces vamos a salir heridos en esta batalla. Y hermanos, existen más de 2000 especies de serpientes en el mundo. Increíble, hermanos. Más de 2000 serpientes en diferentes especies. Y hermano, el común denominador de las serpientes es que ellas tienen el poder de hipnotizar a su presa. En pocas palabras, la serpiente adormece su presa para luego atacar. No olvide que la serpiente es la tipología del mal. No olvide que la serpiente es la tipología del diablo. Y estoy diciendo que el enemigo tiene una característica muy especial, que hipnotiza, que adormece a su presa antes de poder atacarla. Y déjeme decirle, no todas las serpientes son venenosas, pero hay serpientes que su veneno es letal. Hay serpientes que su veneno al principio no provoca peligro, pero con las horas esta persona está muriendo a causa del veneno. Y dice la Biblia que la serpiente era astuta. El enemigo nuestro, hermano, es astuto y sabe dónde atacarnos. Él mira nuestros puntos débiles.
Él mira nuestras flaquezas. Él mira dónde estamos débiles espiritualmente hablando. Y sabe qué es lo que hace. Él nos hipnotiza primero. Él nos adormece primero. Él primeramente se asegura que nosotros no tengamos movimiento espiritual en nuestra vida. Por eso las aguas estancadas producen, hermanos, cualquier enfermedad, pero no así un río que fluye. Y la Biblia nos dice a nosotros que la iglesia es como un río que fluye en la presencia de Dios. No somos una iglesia estancada, somos una iglesia que va fluyendo en el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero hay un enemigo, hermanos, que quiere adormecernos. ¿Y sabe cómo nos adormece? Nos hace creer que no necesitamos de Dios. Nos hace creer que ya hicimos suficiente en la obra de Dios. Nos hace creer que podemos continuar sin Dios en nuestra vida. Nos adormece para luego atacarnos. Hemos dicho, hermanos, que en la antigüedad la serpiente era considerada un dios. Y hermanos, déjeme decirle que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de promesas. Y las promesas de Dios se cumplen. Y el coro de antaño dice: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que son verdad. Las promesas del Señor mías son. Y yo no sé si usted cree a lo que la Biblia dice, pero Dios tiene promesas para usted, para su familia, para su iglesia y para este mundo. Las promesas del Señor mías son. Dios promete y Él cumple. Pero hermanos, de la promesa al cumplimiento hay un proceso. Y es ahí donde muchas veces salimos heridos, dañados, frustrados, agobiados, cansados, atribulados. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando uno llega a la iglesia, uno jamás espera ver situaciones feas en la iglesia. Cuando yo miraba a los pastores y yo tenía 12, 13 años, literalmente, hermano, y lo digo con todo mi corazón, yo lo miraba a ellos como ángeles de Dios. Y cuando de repente, hermano, yo escuchaba de la caída, del abandono de un pastor en una obra por causas feas, yo siempre en mi mente concebía: ¿cómo es posible eso? Pero hermano, lo que no nos damos cuenta, que de la promesa al cumplimiento podemos salir envenenados, y si no tenemos cuidado podemos morir por el veneno que el mundo o el enemigo inyecta en nuestras vidas. Porque la Biblia dice: vas a pisotearle la cabeza, pero ella te va a herir. Y no podemos evitar ser heridos en la obra de Dios. ¿Cuántos cristianos no han sido heridos y han abandonado por eso herida la obra de Dios? Es que no todos asimilamos lo mismo, hermano. Hay personas que somos más fuertes que otras. Hay otros hermanos que tienen, como decía un predicador hace décadas atrás, tienen, hermano, como lo que es un cuzuco, como lo que es un armadillo, como lo que es un cocodrilo. Hermano, su piel es dura. O como alguien decía, tienen piel de pingüino, todo lisa. Si le llega una mala noticia, se le resbala y no le provoca nada. Pero no todos son así. ¿Sabía usted, hermanos, que hay personas que han abandonado las iglesias en toda la vida cristiana porque alguien no les saludó? Es que no me saludaron. Es que el pastor pasó frente a mí y no me dijo nada. Es que el hermano líder, yo vi que me estaba viendo mal. Es que yo creo que estaban hablando mal de mí. Y quizás no fue así, hermanos. Pero todos tenemos debilidades.
Todos tenemos una manera, hermanos, de llevar la vida cristiana. Y hermanos, Dios le dio una promesa al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál era esa promesa? Los voy a llevar a la tierra prometida. Y Dios tiene promesa para esta iglesia. Y no solamente estoy hablando de la eternidad, sino que también estoy hablando que aquí en esta tierra Dios ha prometido bendecirnos y multiplicarnos. Pero no olvide jamás, vamos a vencer, pero vamos a ser heridos. Pero hermanos, a nadie le gusta ser herido. Es que yo nunca creí, dice alguien, que X hermano hablara mal de mí. Es que yo nunca pensé, nunca se me pasó por mi mente que esta persona hiciera eso. Es que hermano, vas a pisotearle la cabeza, pero ella te va a herir. Y si nosotros no estamos listos para las heridas, si no estamos listos para prevenir el veneno, si no estamos listos para ser dañados, tarde o temprano, hermanos, seremos uno menos en la obra de Dios. Por eso necesitamos llenarnos de Cristo cada día, hermano. Necesitamos llenarnos de Dios cada día. Y no digo con esto, hermanos, que vamos a andar dañando personas. No, hermano. En lo menos posible dañemos a alguien. Es más, no deberíamos. Pero hermanos, seamos sinceros. Hay momentos de los cuales nos han dañado, pero también hemos dañado. Es como dando y dando, ¿verdad? O como mi esposa dice, no, dice, yo solo me defendí, dijo ella un día. Es que vos comenzaste, me dijo. Vos me dijiste eso, entonces fue una autodefensa. Y es cierto, hermano, muchas veces estamos a la defensiva. No nos pueden decir algo porque estamos en la autodefensa. Pero mire, hermano, dice Números capítulo 21, verso 4. Oiga bien, Números 21, 4, y estoy hablando del pueblo de Israel. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y oiga bien, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Increíble, hermanos. Fue Dios el que envió las serpientes. Es que llega un momento, hermanos, donde Dios nos prueba, no solamente en el monte, sino también en el valle. Cuando todo va bien es fácil alabar a Dios. El problema cuando vamos perdiendo, vamos desfalleciendo, cuando todo está mal. Y la Biblia dice que el pueblo estaba desanimado. Mira, hermano, es peligroso el desánimo. Nos hace hablar cosas que muchas veces no son. Dice la Biblia que el pueblo estaba tan desanimado que ellos comenzaron a decir: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiésemos muerto en Egipto. Ya no queremos este pan tan liviano. Aquí no hay agua, aquí no hay pan. Mejor murámonos. Y mira, hermanos, si algo a Dios no le gusta, es la múrmura. Una múrmura sin sentido. Debemos de explicar eso. Porque hay múrmuras que son correctas. Porque como le dije a alguien, cuando el río suena es porque piedras trae, le dije yo. Múrmuras, pero son correctas. Pero el pueblo traía múrmuras sin sentido alguno.
Y mira, hermano, a tal grado que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y el pueblo estaba pereciendo. Déjeme decirle, hermanos, que en el camino de la bendición de Dios, ya sea por propósito divino o por decisiones propias, muchas veces seremos mordidos por la serpiente. No queremos, no nos agrada la idea. Queremos todo fácil muchas veces. La Biblia nos dice, iglesia, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Ustedes van a vencer, van a triunfar, van a tener victoria, pero serán heridos. Y hoy en día, hermanos, las serpientes no son literales, sino que las serpientes son todas aquellas cosas que envenenan nuestra vida. Son los problemas, las decepciones, las amarguras, el odio, el rencor, la envidia. Es cierto, no nos mata de una vez, pero nos va matando a pausas, que es peor. Y hermanos, muchas veces el enemigo es tan astuto que él pone problemas, veneno de problemas en nuestra vida. Y ahí viene el desánimo. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de su palabra, nos alejamos de la oración. Es que no nos damos cuenta, pero la serpiente nos ha envenenado. La serpiente a través de un problema. ¿Cuántos no se han decepcionado en algún momento? Y han dicho, me siento decepcionado. Todos en algún momento, hermano, se han decepcionado de la vida, de la familia probablemente, del cónyuge. Se han sentido decepcionados, pero es un veneno que no los mata de una vez, pero los está matando a pausas. Las amarguras, hermano. El odio no se nota, hermano. Es más, hay veces que alguien odia y sonríe, fíjese. A usted le sonríen y si es posible hasta lo abrazan. Y si es posible le dan hasta un beso si quieren, hermano. No olvide que Judas, antes de entregar a Jesús, le dio un beso. Había odio en su corazón. No se le notaba. Y mira, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta nosotros, pero estamos envenenados. Cantamos, aplaudimos, servimos, alabamos, adoramos, pero envenenados. Y eso, hermanos, tarde que temprano va a matar nuestra vida espiritual. Tarde que temprano la Biblia dice que las serpientes mordían a los israelitas y comenzaron a morir. ¿Cuántas personas han sido heridas a través de la familia, a través de las amistades, a través de la iglesia? Porque como dije al principio, hermanos, muchos han abandonado la iglesia. Quizás, hermanos, porque fueron heridos en ella. Esperaríamos encontrar paz, gozo, tranquilidad, amistad, amor en la iglesia, ¿sí o no, hermano? Que cuando la gente venga se sienta amada e importante. Que cuando la gente venga dice, bueno, yo no sé por qué, pero yo aquí me quedo. Me gusta. Me agrada lo que está pasando en este lugar. Es que los hermanos y las hermanas, ellas son bien amables. Pero hermanos, muchas veces estamos heridos y no nos hemos dado cuenta. Y esas heridas y ese veneno, si no lo tratamos a tiempo, hermano, vamos a morir. Yo he detectado algo, hermanos, y es de que yo pensé, hermanos, que habían cosas que yo había superado en tiempos probablemente de mi niñez. Pero hermanos, hace poco yo recibí una mala noticia y eso me turbó demasiado.
Yo no lloro mucho, hermanos, en realidad soy poco para eso, pero esa noticia me dio un shock, hermanos, emocional. Y me di cuenta, hermanos, que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos envenenados por nuestro pasado. Y tarde o temprano, eso nos va a perjudicar. Por eso, hermanos, muchas veces, dije hace un momento, podemos creer que estamos bien. Estamos orando, estamos ayunando, leyendo la Biblia, congregándonos, sirviendo, pero estamos heridos. Y ese veneno, hermanos, va a provocar que tarde o temprano nuestra vida cristiana desfallezca. Hermanos, las palabras muchas veces vienen a ser venenos que matan la vida de las personas. Mire, de repente alguien, hermano, con mucho amor le trajo algo, con esfuerzo. Ay, no, y solo esto trajo usted. Mi hermana, si usted quería rosas rojas y le trajeron una flor de izote, diga gracias. Y solo esto, qué desgracia. Bien me dijo mi mamá que no me casara. Palabras que matan. Los hijos pueden herir a sus padres. Los padres podemos herir a nuestros hijos. Y déjeme decirle, olvídese de aquellas personas que dijeron, las palabras se las lleva el viento. No, hermanos. Las palabras son semillas que tarde o temprano dan fruto. Tarde o temprano el fruto se va a dar de lo que decimos. Hermano, le voy a poner unos ejemplos rápidamente. José, él era un soñador. Él tenía muchos sueños, metas. Pero sabe, hermano, él fue herido por sus propios hermanos. Mira, hermano, para tener una familia así, mejor no tener nada, ¿verdad? Sus propios hermanos. Dice la Biblia que cuando lo vieron venir, ahí viene el soñador. Ahí viene este que anda diciendo que un día nos vamos a postrar delante de él. Sus propios hermanos lo metieron a una cisterna. Si el hombre no se ahogó, hermanos, porque no había agua. No porque el plan de ellos era ahogarlo. Pero mire, hermanos, nadie nos va a ahogar cuando Dios tiene un plan para su vida. Aunque la cisterna usted lo metan, Dios de ahí lo va a sacar. Porque cuando usted está en el propósito de Dios, no hay cisterna que lo detenga. No hay malas intenciones que lo detengan. Y esta iglesia está en el propósito de Dios y nada lo va a detener. Pero ¿qué necesitamos? Saber y estar conscientes que vamos a ser heridos. Sus propios hermanos, luego dice la Biblia que su hermano Judá, y voy a mencionarlo otro día en otro mensaje, lo sacó de la cisterna. Hermanos, lo vendieron. Mi hermano, qué tristeza más grande. Yo sí me doy cuenta que de repente siempre a uno de los hijos le dan la pieza de pollo más grande, hermano. Cuidadito con eso, hermano. Siempre, hermano, es así. Y a uno por poco le dan los huesos solamente. Pero, hermano, que lo vendan como esclavo. Dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron. Y aparte de eso, hermano, dice la Escritura que quitaron lo que era, hermanos, la túnica de colores que su papá le había dado. Es que, hermano, eso de tener preferencias con los hijos, nos va a traer consecuencias, hermano, no crea. ¿Y a quién querés más? No, yo igual, dice. Pero a uno con una fotito así, mire, y el otro así. No, yo sé, los dos los quiero igual, dice. Dice la Biblia que
El padre le había dado una túnica de colores a José. ¿Cómo no le iban a odiar a usted? Y dice la Biblia que lo venden, toman la túnica, le echan sangre de animal y le dicen a José, a su padre le dicen, perdón, José ha muerto. Una bestia lo ha devorado. Y mire, hermano, lo peor de todo, créame, ¿qué haríamos usted y yo si un hijo se nos pierde? Lo vamos a buscar. No, hermano, movemos cielo y tierra e infierno si es posible. Pero Jacob no, solo a chillar se puso usted. Ay, Dios, me murió, Dios. Este dolor me va a acompañar hasta la muerte, pero no lo fue a buscar. No fue a ver qué es lo que había pasado. Toda su familia se olvidó de José. Pero hermanos, años después, usted conoce la historia. Dice la Biblia que José llegó al trono de Egipto. Y dice la Biblia que a través de que José llegó a Egipto, también sus hermanos y su familia llegaron a Egipto, porque había hambre en la tierra y porque José era de Egipto y él era el segundo gobernador. Toda la familia de su padre y todos sus hermanos se salvaron a causa de José. ¿Y sabe lo que José hizo, hermanos, cuando los vio? Dice la Biblia que sí lloró, pero los perdonó. Es que, hermanos, no podemos andar con veneno toda la vida. Hermanos, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Hoy se va a dar cuenta quién es el que manda aquí. No, si hoy sí. Si bien dice la Biblia que con una cuarta más va a ser medido. Hasta bíblico nos volvemos, malinterpretando los textos. Pero José no, dice que los puso a prueba para ver si ellos habían cambiado. Y sabe qué, hermano, con el tiempo la gente puede cambiar. Los hermanos de José, hermano, ya habían resentido esa situación o sentido esa situación y se dieron cuenta que lo que habían hecho no era correcto. Pero vamos a José, a pesar que fue herido, él pudo perdonar. Porque, hermanos, si nosotros pretendemos tomarnos el veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona, es mentira, hermano. El veneno no le va a hacer daño a nadie más, sino a nosotros que lo estamos bebiendo. Ese veneno, hermanos, que muchas veces tenemos en nuestra vida. Yo digo, bueno, me voy a envenenar y mi esposa se va a morir. No, hermanos. El que se lo toma, se envenena y muere. Sansón tenía un propósito de Dios. Pero sabe, hermanos, muchas veces podemos criticar a Sansón, hermanos, que era fiestero, que era mujeriero, que era aquí, todo allá. Pero, hermanos, Sansón tenía un propósito. Y sabía usted, hermanos, que Sansón se enamoró de la mujer equivocada. Y la mujer que él amaba lo traicionó. Es que, hermana, si su esposo le cuenta un secreto, valórelo. Porque seamos sinceros, hay secretos que se van a ir a la tumba. Sí. Y lo que no pasó en tu año, que no te haga daño, hermana. Hay cosas que para qué, hermano. Y yo me he dado cuenta de eso, usted. 14 años ya, ¿verdad? No, hay cosas de las cuales mejor, Micho, siga, porque todo lo que diga, hermano, va a ser usado en su contra. Todo, hermano. No, es que mire, yo cuando era joven, yo era bien novio, usted viera cómo me seguían. Todo lo que diga, hermano, va a ser usado en su contra. Todo, hermano. Y mire, Sansón, hermanos, él le reveló un secreto a una mujer que él amaba. Y esta mujer termina traicionándolo. Sansón, los filisteos contra ti. Saldré como las otras veces. Pero no se dio cuenta que su fuerza ya la había perdido
y Dios lo había abandonado. Jesucristo, hermanos, tenía un propósito, pero fue herido por sus propios seguidores. Mira, hermano, que los romanos lo azotaran, que la gente que no lo conocía lo hablara mal de él, pero aquellos que habían comido del mismo plato, hermano, aquellos hermanos que de la misma mesa habían compartido, aquel que le había dicho: Jesús, todos te van a negar menos yo, fue el primero que salió corriendo, el apóstol Pedro. ¿Y sabe quién comía con Jesús? Era Judas. Mi hermano, yo no sé si usted ha tenido eso de que estamos comiendo y alguien más agarra de su comida. Hay gente que no le gusta eso, fíjese. Yo siento que me le restan a la... Pero ni modo, ¿verdad? Y todo, pero qué bonito es, hermano, estar hasta chocando los dedos, ¿verdad? Comiendo del mismo plato. Jesucristo tenía a alguien así llamado Judas. Y Judas lo traiciona por 20 monedas de plata. Yo no te voy a negar, Jesús, le dijo Pedro. Tú eres uno de ellos. No le conozco. No, es que tú hablas como ellos. No sé quién es él. Dice la Biblia que lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Y sabe, hermano, yo le aseguro que Pedro muchas veces, cada vez que escuchaba el gallo cantar, se acordaba de la traición que le había hecho con Jesús. Porque hay cosas que nos recuerdan lo malo que hemos hecho. Jesucristo tenía un propósito, pero él también fue herido. Y hermanos, a estas alturas de este mensaje, yo sé que usted ha relacionado y ha dicho: no, la verdad que yo también he sido herido por la iglesia muchas veces. Yo también fui herido por mi familiar. Yo también fui herido por X persona, por mi cónyuge, mi esposa, mis hijos. Yo también fui herido. Pero aquí estamos, ¿verdad? Y hermanos, pero la pregunta, y no nos vamos a quedar así: ¿qué hacer cuando el veneno ya entró a nuestras vidas? Dice la Biblia en Números 21:7, continuando la historia, cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes ardientes y estaban muriendo. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fue mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo estaba envenenado y así no podían continuar a la tierra prometida. Estaban muriendo, hermanos. Pero viene Dios y les dice: Moisés, levanta una serpiente de bronce en lo alto, y todo aquel que mire la serpiente va a vivir. Para nosotros, ¿qué significa eso? Se lo explico y se lo leo en la Biblia. Juan 3:14. Vamos al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo hemos dicho, es una sombra de la esencia del Nuevo Testamento. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué representa la serpiente de bronce en el desierto? Representa a Cristo en la cruz del Calvario.
Y hermanos, todo aquel que ha sido envenenado, tenemos que ver a Cristo, porque Él es el único que nos puede librar de todo veneno que tenemos en nuestra vida, de aquel daño que hicimos o nos hicieron, porque de lo contrario, hermanos, tarde o temprano moriremos. Termino diciendo, hermanos, todos hemos sido dañados en algún momento. Créame, hermano. A veces me he decepcionado de tantas cosas, pero la única manera de salir adelante es viendo a Cristo. No por gusto el Señor le dijo a Pedro, no veas ni a diestra ni a siniestra, dándole a entender, hermanos, cuando él estaba, hermanos, caminando sobre el mar, él vio los lados y él comenzó a hundirse, porque él tiene que ver, hermanos, siempre tenemos que ver el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Siempre, hermano, si queremos vivir, tenemos que ver el blanco único que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le quiero decir, hermano, si usted ha sido envenenado, no es el único. Todos hemos sido dañados. Y si somos sinceros, hermano, también hemos dañado a alguien en algún momento. Pero ¿sabe qué podemos hacer esta tarde? Venir a Cristo y decirle, Señor, yo veo el sacrificio en la cruz, porque ese sacrificio representa que tú me puedes limpiar. ¿Sabía usted, hermano, un dato que yo le puedo dar y termino? Cuando alguien es envenenado por una serpiente, los naturistas, los que estudian la naturaleza, dicen que algo que quebranta el veneno de toda serpiente es tomar sangre del cordero, de un cordero. Esto, cuando yo leí eso, hermanos, me agradó tanto, hermano, porque la sangre del cordero es la sangre de Jesús, que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Y cuando esa sangre hace contacto con nosotros, Él nos limpia de todo veneno que el mundo ha provocado en nuestra vida. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Voy a invitar a mis hermanos del Ministerio de Alabanza en esta hora. Y porque somos sinceros delante de Dios, hermano, esta tarde, hermano, vamos a orar los unos por los otros. Y porque todos hemos sido dañados y hemos dañado y estamos muchas veces con veneno en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, aquí está Cristo, hermano. Él puede limpiarnos de todo veneno. Él puede purificarnos una vez más y darnos la salida que nosotros necesitamos. Quiero invitar a la iglesia, hermanos, que vengamos a este altar esta tarde.